Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El título de nuestro programa el día de hoy se nos debe antojar a todos. Paz en medio de la guerra, amor en medio del odio. Indiscutiblemente que todos nos preguntaremos cómo se podrá lograr tal cosa. ¿Cómo alguien puede vivir con paz interior, con serenidad, en medio de la catástrofe que le rodea? ¿Cómo puede alguien sentir amor en su interior, aún por aquellas personas que le abusan, que inclusive la martirizan? Hoy encontraremos posiblemente alternativas para lograr ese enorme propósito, me imagino, anhelado por cualquier persona que tenga sentido común. Y las palabras que escucharemos tienen una raíz desde una persona que vivió la guerra como judía, perseguida, atormentada y eventualmente asesinada en los campos de exterminio de Adolfo Hitler. Una persona que logró a través de sus escritos y de su actitud de vida, testimoniada por muchos que le conocieron, el amor que había en su interior, no solo para los que le rodeaban solidariamente, sino para aquellos que le torturaban. Tal vez ni tú ni yo nos encontramos en una situación tan extrema como esa, pero todos, queridos amigos y amigas, tenemos nuestras guerritas, a veces con la familia, a veces con los compañeros de trabajo, a veces por la política. Todos tenemos nuestros gustos, disgustos, simpatías y antipatías, y en muchas ocasiones generamos en nuestro interior rabia, deseos de revancha, hasta, si no nos cuidamos, llegar al sentimiento más destructivo que puede haber en una persona, el odio. Creo que reconocer que puede haber un camino para vivir en paz en medio de la guerra y en amor en medio del odio es una herramienta prioritaria. Y hoy tenemos invitada en nuestro programa a la doctora Rosana Navarro, doctora en teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia, que nos acompaña desde Bogotá en estos momentos, experta en una gran mística del siglo XX, Etty Hillesum. Alguien que en una época como la tuya, como la mía, nos puede mostrar un itinerario por el cual transitar para llegar a ese objetivo de paz y de amor. Bienvenida a nuestro programa. Sabes cuánto agradezco tu presencia, la riqueza que nos dejas siempre cuando participas aquí con nosotros. Y perdona que me haya prolongado tanto en esta introducción. La palabra es tuya. Rosita, muchísimas gracias y un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan. El tema que tú propones hoy es supremamente interesante. Realmente, los tiempos de Etty Hillesum, comienzos del siglo XX, y los tiempos nuestros, comienzos, y ya casi que vamos llegando a la mitad del siglo XXI, tienen muchas similitudes. En todos los tiempos hay situaciones conflictivas, caóticas. Nuestras vidas mismas se complican y ponte a pensar cuántas situaciones has tenido que vivir a lo largo de tu vida que te ponen como en una especie de sin salida, en donde no sabes qué hacer, en donde el caos alborota el alma y el cuerpo y te hace violento contigo mismo, violenta, y te genera también momentos en los que no hubieras querido decir palabras ni expresar ante otros un sentimiento que luego es causa de arrepentimiento, ¿no? Hay muchas situaciones en la vida en las que nos vemos envueltos, tanto en familia como en el trabajo, porque ahora que escucho de mis compañeros, de la gente que conozco,
la gran cantidad de presión que está habiendo en los trabajos, en las multinacionales, bueno, así es una cosa impresionante lo que se está viviendo. Y esto hace que a veces perdamos el foco, como que nos sintamos en desesperación, entremos en depresión, entremos en dolor, no veamos salidas, queramos más bien mirar como el avestruz hacia abajo, ¿no? Eso suele pasar. En esas situaciones, creo que tenemos que buscar alternativa. Es un acto que debe salir de nosotros mismos, primero buscar la ayuda, pero también reconocer, quizás a través del acompañamiento de otra persona, todo el bagaje interior que cada uno tiene y la riqueza interior que cada uno tiene, de la cual no conocemos, desconocemos por completo. Mira, nos pasamos toda una vida intentando saber quiénes somos y no alcanzamos a ver ni siquiera el 8% de lo que es todo nuestro ser. ¿Te imaginas? Imagínate. Y a veces, por una cosita así de grande, hago una cuestión así de grande y resulta que se me olvida que realmente eso es solamente una brizna de todo lo que soy y de todo lo que me pasa, ¿no? En esa situación que genera caos estaba nuestra Etty Hillesum en los años 30 del siglo XX, en un movimiento interior brutal de conflicto, de pérdida de camino, con una lucidez intelectual muy grande, pero a la vez, ¿para qué me sirve saber y para qué me sirve todo este conocimiento si no sé para dónde voy? Con una batalla emocional impresionante frente a la gran cantidad de relaciones un poco desordenadas que ella estaba teniendo y anhelando un hombre como toda mujer en su momento para toda su vida. Y sin embargo, no tenía nadie fijo, pero tenía muchos por ahí. Todo eso unido también a su situación familiar que yo creo que en todas nuestras familias hay problemitas y situaciones, unos más grandes, otros más pequeños. Todo eso unido le generó algo que ella llamó como mi caos interior. Por eso hablamos hoy del caos. Y hablamos también de toda la posibilidad que en esa situación se puede generar. Cuando uno está así, busca ayuda. Pues Eti encontró la posibilidad de una ayuda cuando por casualidad, fue muy casual, una amiga la llevó a una sesión de psicoquirología con Julius Speer, que luego terminará siendo el partero de su alma. No sé si hasta aquí alguna cosita quieras. No, me parece muy Enriquecer. importante esto que nos mencionas, el contexto de una persona buscando una relación afectiva, estable, como para toda la vida, ¿no? Nos vamos a amar y querer para toda la vida, que tuvo efectivamente varias parejas y que, bueno, nos ubica en la realidad de tantísimas personas el día de hoy, ¿no? Ahora, aquí yo veo ya un punto de partida, pedir ayuda, pedir ayuda. Pero creo que estarás de acuerdo conmigo, querida amiga, que tenemos que tener cuidado a quién se la pedimos, Por supuesto, ¿verdad? totalmente, Porque por ahora a supuesto, veces se pide ayuda y resulta peor el remedio que la enfermedad. Entonces, totalmente. acercarnos a aquellos que nos puedan hablar desde lo interior, que nos puedan hablar desde un contexto profundo y no en la mera superficialidad. Pero bueno, yo no quiero hablar, quiero que tú hables. No, perfecto. Así que ella llega con Julius Speer, que era psicólogo, tengo entendido, aparte de que manejaba esto de la quiromancia, ¿no? Sí, él leía la mano y había sido discípulo de Carl Jung. De hecho, Carl Jung le ha echado muchas flores porque dice que es un hombre que es un discípulo excelente de él, ¿no? Y por eso él se dedica finalmente a eso, porque su pasión inicial era el canto, él le encantaba cantar y por allá aparecen escenas de Julius cantando. Había sido también empleado en un banco, pero finalmente, dado el impulso que le da Carl Jung, él decide dedicarse a esta atención desde el psicoanálisis un poco y desde le llama en ese momento la psicoquirología, la lectura de la mano.
Eti llega, como les contaba, por casualidad a una sesión de lectura de la mano y ella queda como impactada con ese primer encuentro con este hombre. Este hombre le doblaba la edad, tenía 50 y tantos, casi 60, Eti tenía 27, pero queda fascinada con este hombre. De hecho, como seguramente muchos de ustedes saben, Eti tenía un amante con quien vivía, que también era mucho mayor que ella, era un hombre viudo, y no dejaba de tener por ahí sus aventuritas con otras personas. Por lo general eran mayores, curiosamente. Entonces, en ese proceso que Eti conoce a Julius y que finalmente se enamora de él, hay algo interesante. Aquí hay que saberlo leer, porque puede ocurrir que, digamos, bueno, puede ser que esta mujer entró en una relación con este hombre y ahora pudo ser peor el asunto, pero resulta que Julius tenía una trayectoria muy grande en su haber, una formación muy fuerte, un espíritu muy aguerrido. Era un hombre que tenía ciertamente ya consolidadas muchas cosas interiormente y desde esa fuerza interior que Eti capta, porque tiene la capacidad de captar, este hombre me fascina porque hay algo que sintoniza conmigo, como en esa búsqueda espiritual. Y ahí es cuando es muy válido lo que dice Rosita. La búsqueda de ayuda va de la mano de encontrar un corazón que emane lo que yo necesito para que me cobije, un corazón que emane desde el fondo una fuerza muy grande, que no es otra cosa que la espiritualidad, eso que nos habita y nos invita. Eso lo encontró Eti progresivamente en Julius, cuando este hombre pacientemente le va diciendo, mira, ¿por qué no escribes? Comienza a escribir, desahógate con el texto. Eti comienza muy tímidamente y finalmente se luce en su escritura, pero también le dice, tú que lees tanto, mira, te paso estos textos, te paso, ¿por qué no te lees las confesiones de San Agustín? ¿Se imaginan ustedes todo el bagaje de lo que es el proceso interior humano, que es San Agustín, en manos de Eti, una mujer que devora todo lo que encuentra y que en ese momento está buscando solución a su camino? La Biblia. Julius también es judío como Eti y sin embargo le dice, ten la Biblia completa, le regala la Biblia completa. La Biblia judía sabemos que prácticamente es Antiguo Testamento, Sí. pero ella tiene la posibilidad y lee. Es más, en el diario, si lo vemos con paciencia, hay muchas entradas en las que ella cita no solo el Génesis, los Salmos, sino que cita a Mateo, privilegiadamente, de hecho dice mi Mateo, el Evangelio de Mateo, y también a San Pablo. Hay cosas que le llegan al corazón y ella transcribe en su diario para que no se le olviden y poderlas ir interiorizando. Toda esa sabiduría que además lee de la filosofía del momento, que es una filosofía existencial que está surgiendo el existencialismo en la filosofía, va nutriendo el alma de Eti simultáneamente con los estudios que empezaba de psicología también. Y todo eso en medio de qué situación, de una guerra, de un odio que se despertaba, pero brutal, contra los judíos en medio de ese mundo horroroso del nazismo en esta época tan difícil. Cada cuaderno del diario de Eti va dando cuenta de los cambios, de la evolución atroz de la guerra y curiosamente, la evolución atroz de la guerra que Eti va constatando y escribiendo va de la mano de la evolución impresionante de su alma, de su espíritu y de su ser entero para poder encontrar la paz dentro y fuera de ella, aún en medio del ruido del odio, aún en medio de las prohibiciones y de absolutamente todo lo que estaba restringido para los judíos. Rosana, tengo entendido que entre este anoto leer y escribir, que para mí es como para nutrir y poder expresar, la meditación va a jugar un papel central. Sí. ¿Es correcto? Así es totalmente correcto, Rosita, porque esta mujer va descubriendo a medida que empieza a escribir y dialogar con este hombre, con Julius, va descubriendo que
su clave para resolverse ella misma es hacer diariamente un espacio de silencio. Dice, por lo menos una media hora tengo que dedicar a la meditación y otra media a mi trabajo corporal, a la gimnasia, que ella le llama la gimnasia. Es decir, ella es perfectamente consciente que el ser humano en lo integral, o sea, para integrarlo, necesita como cultivarse en todas sus dimensiones. El espíritu con el silencio y esos espacios necesarios para tomar distancia de todo, que es necesarísimo en la vida, esa toma de distancia, y que quizás el mundo de hoy no nos deja, porque está todo aquí para allá, para ahora, el activismo, la urgencia, la cosa, y se nos pasa el parar, el poner ese semáforo rojo y decir, un momento, necesito un pare. Eti descubrió que necesitaba hacer una pausa. El hecho de escribir es parte de la pausa, porque te distancia un poco de la actividad que haces y te recoge en ti mismo para que des cuenta de tu estado interior completo. Mira, cuando uno escribe, y tú lo sabes más que yo, Rosita, esa escritura que sale del alma hace brotar y convertir en trazos, en líneas, en palabras, aquello que si yo converso contigo de pronto no sale. Salen cosas impensadas. Y esas cosas impensadas, cuando tú las relees, te confrontan, pero también te mueven y te invitan. Eso es lo que va provocando la evolución de la persona, de la mano de la lectura, de la mano del diálogo con el otro, de la mano de ver la realidad como algo que yo no puedo cambiar, está ahí, pero la quiero ver distinta, para no atosigarme con ella, para no dejarme enfermar por la realidad, por dura que sea. La situación de una familia, la situación social, tantas cosas horribles que están sucediendo, no pueden afectar ni mi alma, ni mi ser, porque yo estoy habitado, porque estoy en esa preparación interior que me va dando la lectura, la escritura, la oración, el silencio, el trabajo corporal, la observación atenta absolutamente a todo. Y algo que quiero mencionar, que se ha perdido un poco en nuestro mundo y que Eti lo rescató enormemente, es una sensibilidad particular por la naturaleza, por la creación. Esa sensibilidad que hemos perdido muchos en medio del cemento, por decirlo de alguna forma, que se nos perdió lo verde en medio del cemento, se nos perdió el aire puro y el agua que corre y se nos perdió el viento que nos acaricia la cara y los aromas de las flores, porque ahora tenemos ese el aroma del smog, en fin, son tantas cosas. Esta mujer rescata de la naturaleza eso que ella ve como que la conecta enormemente a la raíz misma de su fuente. La naturaleza es parte de la fuente de lo que somos. Yo creo que en eso está también la raíz hoy en día de todos los movimientos ecológicos, de todo lo que el Papa está proponiendo en la encíclica Laudato Si, por ejemplo, de todo ese rescate, de poder volver a recuperar el mundo en el que podemos vivir, porque de lo contrario, pues ya no vamos a poder vivir en un mundo en que es inhabitable, ¿no? Y todo va de la mano, todo va de la mano. La persona que se cultiva va integrando absolutamente todo. Yo creo que eso fue la clave de Eti. No ver el puntito, sino es ser capaz de ver todo el recorrido, a pesar de que hay cosas que no nos gustaría ver. Ella dice en algunas de sus páginas cómo ella siente que Dios está dentro de ella, el mundo está dentro de ella, todo, el todo está dentro de ella. Y desde esa percepción o sentimiento o realidad vivida profundamente de que el todo está en nosotros, es a partir de ahí, mi querida Rosana, y tú como experta en teología, que el ser humano puede llegar a desarrollar y vivir esa paz en medio de la guerra, ese amor en medio del odio. Es así, Rosita. Es así porque creo que eso solamente se logra cuando se vive plenamente una experiencia espiritual profunda. Y el camino que hizo Eti en ese progresivo encontrarse con ella misma, con el mundo y con los otros, la llevó justamente a reconocer el valor de todas las cosas,
a integrarlo en ella, a verse sumergido en ella, pero también a verlo dentro de ella. Entonces son como esas dos, que parece como contradictorio, ¿no? Verlo afuera, pero verlo dentro. En Eti hay una cosa muy interesante y es ese juego entre interioridad y exterioridad. Muchas veces pensamos que el camino espiritual es solo interioridad, interioridad. No, la interioridad funciona por la exterioridad. Eso tiene que ser un diálogo permanente. Por eso la sensibilidad de ti y de los tantos santos místicos que hemos tenido hacia el mundo, hacia lo que nos rodea, hacia los otros. La experiencia fuerte, profunda, espiritual o la experiencia mística va de la mano con un punto, con un polo a tierra, diríamos, con un compromiso real, si es auténtica, porque si no lo es, nos saca de la realidad, nos vuelve seres elevados, pero que no viven el día a día ni están conectados con la vida en todo su esplendor o en todo su dolor. Bueno, mi querida Rosana, ¿qué te parece si hacemos nuestra habitual pausa de nuestro ejercicio de relajación? Que en el fondo, queridos amigos, siempre es una invitación a que al cerrar los ojos penetremos dentro a nuestro propio misterio, que desde ahí reflexionemos, que desde ahí iniciemos de alguna manera ese viaje que es el más importante de todos, el viaje hacia nuestra propia interioridad. Y el día de hoy, después de relajarnos, voy a compartir con ustedes un muy corto texto escrito por esta mujer atendiendo, viviendo el campo de concentración que eventualmente pues la lleva en los trenes al otro campo para ser exterminada escasamente, quiero recordar, a los 29 años de edad. Ella nació en 1914 y pues va a morir, si bien recuerdo, por ahí de el año 1943. ¿Algo más, Rosana, que quisieras añadir para cerrar nuestro tema del día de hoy? ¿Algún concepto, alguna frase de Etty Hillesum que nos ubique en la posibilidad de tener paz en medio de la guerra, amor en medio del odio? Pues hay una de tantas frases que tiene Eti, eh, que ella misma descubre en medio de, de esas noches en los barracones con las mujeres quejándose, los barracones pues del campo de concentración, y es esta: yo quisiera ser el corazón pensante en medio de esta guerra, ¿no? En este campo, en este caos. Yo quiero ser el corazón pensante. Fíjense cómo ahí se mezcla, cómo la emoción y la fuerza del amor, desde una sana inteligencia, puede triunfar sobre cualquier situación en la vida. Esto es lo que ella descubre y yo creo que es válido que nos quedemos con eso por hoy, porque hay muchas más muy fuertes, pero si la desmenuzamos un poquito, yo quiero ser el corazón pensante en medio de este caos, de esta situación. Cuando estés en una situación en tu familia o en el trabajo, yo quiero ser el corazón pensante, tómate tu tiempo antes de reaccionar, ¿no? Que a veces somos muy rápidos para reaccionar frente a las situaciones y luego lo lamentamos. Y creo que Eti fue descubriendo eso por el camino. Pues Rosana, yo te agradezco como siempre enormemente tu participación en nuestro programa. Siempre son ricos en su contenido, nutrientes para el alma y ciertamente algo que nos invita a la profunda reflexión. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Eh? Pues a ti, Rosita, muchísimas gracias porque nunca me cansaré de dártelas y siempre para mí es un gusto enorme conversar contigo porque podemos fluir muy bien y transmitir lo que muy seguramente muchas personas necesitan escuchar para ir sanando también sus espíritus y sus vidas. Pues bien, amigos, las gracias a Dios, como siempre, por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada, doctora Rosana Navarro, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo.